Estimado profesor Daniel Cóndor, estimados compañeros, buenas tardes. Como tema de exposición, la empresa de responsabilidad limitada. Los integrantes del grupo son Campos Lobo Huber, Dávila Olorte Guidante, Ramos Sánchez Carmen Luisa, Sevillano Colina, Shirley. A continuación, le cedo el pase a nuestra compañera Shirley para que dé inicio a la exposición. Gracias, Dante. Desde el siglo XX, algunos teóricos como Oscar Pisco ya se habían aproximado al estudio de lo que hoy conocemos como empresa individual de responsabilidad limitada o IRL. Inicialmente, el proyecto de estos teóricos era proponer una fórmula alternativa a la de la sociedad unipersonal, la cual era un fenómeno excepcional en tanto las sociedades se conformaban de una pluralidad de agentes. La IRL se introdujo en el ámbito legislativo para dar fin a un fenómeno que había acaparado casi todas las esferas de la actividad empresarial, las sociedades de favor. El concepto que la mayoría de personas maneja respecto de las sociedades de favor es que son aquellas sociedades constituidas por dos o más, pero en interés de una de ellas. Con esto se quiere explicar que se trata de una sociedad en la que se finge una pluralidad de miembros e intereses solo para cumplir con la formalidad que exigen las sociedades. Pluralidad de miembros, pero que al final responden a un único interés. Si bien este tipo de sociedades se constituyó por una variedad de miembros, en realidad es solo uno de ellos el que tiene interés empresarial y los otros solo colaboran en su ficción para cumplir con la formalidad impuesta por la ley. Aquí nos encargaremos de desarrollar y dar algunos alcances de las principales características de la IRL y algunas de las diferencias que existen entre esta figura empresarial y las sociedades. En el Perú, la IRL se encuentra regulada en la ley en el decreto ley 21621. En esta ley, la definición recogida de la IRL es que se trata de una persona jurídica con derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio propio distinto al de su titular y que se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa. De la denominación dada a la empresa y de dicho artículo se pueden desprender diversas características de la figura empresarial que estamos tratando. Primero, se trata de una empresa constituida por solo un individuo y su voluntad unipersonal, lo cual quiere decir que no han intervenido en la constitución de la empresa otras personas como socios. Es únicamente la voluntad del empresario la que da pie a la constitución de una IRL. Respecto a esto, también cabe aclarar que solo pueden constituirla personas naturales y no personas jurídicas. Por ende, el titular solo puede ser una persona natural y este puede ser titular de más de una IRL. Segundo, se trata de una empresa a la que se le ha otorgado personería jurídica. Esto quiere decir que no se trata de un individuo o una persona natural con responsabilidad limitada en el ejercicio de las actividades económicas, sino que se trata de un ente con personería jurídica distinta a la de su titular. En ese sentido, la responsabilidad y calidad de empresario recae en la IRL y no en su titular. Cabe decir también respecto a esto que la personería jurídica queda adjudicada a la IRL desde su inscripción en los registros públicos, puesto que en su constitución unipersonal no basta para que se le otorgue la calidad de persona jurídica. Tercero, se trata de una empresa con responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada implica a grandes rasgos que el titular de la IRL no responde con su patrimonio por las deudas contraídas por la empresa. Este beneficio se funda en la separación de patrimonios del ente y su titular. Dicha separación surge como consecuencia del otorgamiento de la persona jurídica a la IRL. Esta distinción entre el patrimonio del titular y el de la empresa permite que el titular quede librado de las obligaciones que contrajo la empresa en la ejecución de sus actividades económicas. No obstante, cabe acotar que la responsabilidad limitada no opera en caso de que la IRL no esté debidamente representada, cuando el titular hubiera efectuado retiros que no respondían a beneficios debidamente comprobados y cuando se produce la pérdida del 50% o más del capital.
En tales casos, el titular responderá ilimitadamente por las obligaciones contraídas por la IRL. Cuarto, se trata de una empresa en la que el derecho del titular sobre el capital de esta misma es considerado como un bien mueble incorporal, pero que no tiene fácil transferibilidad. Este derecho puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa, por lo que su libre transferibilidad se ve limitada a tales actos. En realidad, a esto, en caso de fallecimiento de titular, se transferirá el derecho sobre el capital a su sucesor, y en caso estos fueran varios, se constituirá un régimen de copropiedad. Quinto, se trata de una empresa en la que el titular puede diferir del gerente. La gerencia puede ser conformada por una o más personas naturales, lo cual no implica que el propio titular pueda ser el gerente de la empresa. Cabe acotar aquí que el hecho de que la IRL se caracterice por ser unipersonal no implica que ésta pueda contar con personas adicionales que se encarguen de la administración y otras gestiones. Esto explica que el hecho de que dichas personas no son los titulares o socios de la IRL, sino que solo cuentan como trabajadores de la empresa. Sexto, se trata de una empresa que, si bien fue creada para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa, en la actualidad se ha permitido un alcance mucho más extendido de sus actividades. De hecho, el haber consagrado el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeñas empresas es una gran limitación a la actuación de las IRL, lo cual ha generado que muchos empresarios no opten por constituir una IRL y más bien prefieran asociarse con otros empresarios para constituir una sociedad. Resulta evidente en relación a la IRL y sus características que se trata de una opción legislativa que se incluyó para que se disminuyeran las constituciones de sociedades unipersonales o las ya mencionadas sociedades de favor. La IRL, no obstante, no termina de ser acogida en nuestro país debido a la gran preferencia que el común de la gente tiene por las sociedades y por las limitaciones y problemas que ha ido representando la IRL como opción empresarial. Las principales similitudes y diferencias entre las sociedades y la IRL son las siguientes. Las sociedades se constituyen por una pluralidad de miembros que las IRL, como ya se mencionó, se constituyen por una voluntad unipersonal de un individuo. En tal sentido, no admiten más socios que el titular de la empresa, pero sí admiten personas adicionales como trabajadores de la empresa. Las sociedades poseen personalidad jurídica, por lo que también pueden poseer responsabilidad limitada. En este punto, las IRL también poseen personalidad jurídica, por lo que también poseen responsabilidad limitada. En este sentido, tanto las sociedades como las IRL pueden no responder por las obligaciones contraídas por la empresa. La diferencia es que en la IRL se trata solo de un individuo, mientras que en las sociedades son varios o muchos los individuos que podrán no responder por tales obligaciones. Las sociedades pueden establecer sucursales de la empresa en diferentes partes del territorio. En este punto, las IRL también tienen la posibilidad de establecer sucursales en diferentes puntos del país. Las sociedades admiten dentro de sus miembros a personas jurídicas y personas naturales, así como también a una persona jurídica como titular. Las IRL no permiten como titular a una persona jurídica, por lo que solo podrá constituir una IRL una persona natural. Las sociedades pueden tener a un titular que asuma la gerencia, como también pueden tener a un gerente que no sea el titular. En este punto, las IRL también pueden tener un titular igual o diferente del gerente. Las sociedades tienen más opciones para desarrollar sus actividades económicas, mientras que las IRL han sido enmarcadas para el desarrollo de actividades económicas de pequeña empresa. Ahora bien, y para finalizar, las IRL durante los últimos tiempos han sido una buena opción para algunos empresarios y emprendedores que han querido montar un negocio sin comprometer su patrimonio personal. En la práctica, si bien esta alternativa empresarial ha tenido varias, si no muchas limitaciones, ha sido muy utilizada por las personas para desarrollar actividades importantes. Evidentemente, el uso de esta figura jurídico-empresarial dependerá de los intereses de las personas. Si bien hasta ahora existe una tendencia notoria hacia las sociedades, muchas personas ya han venido usando esta figura ya que se ha adecuado mejor a sus intereses que las sociedades. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Continúa, Dante.
Hoy en día existe un alto nivel de informalidad empresarial en el país. Más de 7.3 millones de empresas son informales. La informalidad supone operar fuera de los marcos legales y cargas tributarias. Esto se vive dentro de un escenario donde formalizarse implica costos elevados, lo que le involucra el ingreso al sector, procesos de inscripción y registros largos y costosos, pago de impuestos, entre otros. Por lo cual, muchos empresarios informales consideran que no es necesario formalizar su negocio, ya que se trata de un emprendimiento eventual o que su negocio es pequeño. La otra cara de la moneda nos refleja que, con la formalización empresarial, podemos obtener muchas ventajas que permiten desarrollar un negocio competitivo, como acceder a créditos formales y a mercados internacionales. Como caso práctico, hemos propuesto un plan de negocio para crear la empresa EIRL. Según la guía de formalización Formaliza Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nos menciona y explica los 4 pasos claves para crear tu propio negocio formal. Paso 1. Se debe elegir la actividad de la empresa para luego escoger el tipo de negocio, de las cuales existen dos opciones. Persona natural. Es una persona que ejerce derechos y asume a título personal las obligaciones de la empresa, es decir, garantiza con su propio patrimonio y bienes a su nombre las deudas que pudiera contraer el negocio. Se debe acudir a la SUNAT para obtener la inscripción del RUC. Persona jurídica. Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre propio de la empresa creada. A diferencia de la persona natural, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones y deudas, pues la responsabilidad queda limitada de los bienes a nombre de la empresa. Al optar por constituir el negocio como una persona jurídica, se debe efectuar lo siguiente: realizar la búsqueda y reservar nombre de la empresa en SUNAR. Antes de constituir la empresa, se debe verificar que el nombre esté disponible para su uso. Asegurar que no se parezca ni suene igual al que se va a usar. Luego reservar el nombre por un plazo de 30 días, tiempo suficiente para realizar los trámites de constitución. Elaborar la minuta de constitución de la empresa con las características y actividad económica de la empresa. Presentar la minuta ante la notaría para llevar la escritura pública y para finalizar inscribir la escritura pública en SUNAR para registrar la empresa. El Registro Único de Contribuyente, RUC, es el registro informático a cargo de la SUNAT, que permite la identificación tributaria y contiene tu nombre o el nombre de la empresa, domicilio fiscal, la actividad a la que te dedicas, número telefónico y otros datos. Todas las personas y empresas que van a desarrollar actividades empresariales deben registrarse en él. Una vez registrado el negocio, se genera un número de RUC, el cual es único y consta de 11 dígitos. Te identifica como contribuyente y se debe utilizar en todo trámite que realices ante la SUNAT. En SUNAT, a la vez que se tramita la obtención del RUC, se debe determinar el régimen tributario al cual acogerse para el pago de los impuestos. ¿Cómo determino la forma en que asumiré el pago de mis impuestos? Pues bien, evaluar la actividad que se desarrollará, proyectar los ingresos que se tendrían en la actividad, considerar que existen actividades a las cuales no puede acogerse el nuevo RUS y el régimen especial. En nuestro caso, hemos escogido el régimen MIPE tributario según el cuadro mostrado aquí en pantalla. Paso 3. Autorización municipal. Licencia de funcionamiento. La otorga la municipalidad para operar el negocio y se debe obtener antes de realizar las actividades. Se tiene que revisar todos los requisitos en el texto único de procedimientos administrativos, TUPA, de la municipalidad. Consultar en la municipalidad si la actividad que se desarrollará en la zona está permitida, para evitar inconvenientes cuando se inicie el trámite de obtención de la licencia de funcionamiento. Paso 4. Registro laboral. Registrar a los trabajadores en la planilla electrónica. Se debe registrar a los trabajadores desde el primer día de inicio de la relación laboral de acuerdo a ley. Actualmente se usa la planilla electrónica que está compuesta por el T-registro y el PLAME, planillas y registros administrados por la SUNAT. Es importante recordar que la planilla electrónica sustituye a las planillas de pagos y remuneraciones que eran llevadas en libros.
Nuestra conclusión es que la formalización de una empresa es viable, ya que permite operar bajo la normativa tributaria vigente, lo cual es una ventaja competitiva, porque permite acceder a créditos financieros y otros incentivos que el Estado otorgue, así como la implementación y desarrollo de su respectivo plan de negocios. Bueno, compañeros, hemos concluido con la exposición, esperando haya sido de su agrado y comprensión. Gracias.